Hemos estado llevando a cabo una dinámica de movilizaciones en la que hicimos una huelga en todos los servicios públicos. A través de esa huelga movilizamos a miles de trabajadores y trabajadoras en denuncia de una situación de temporalidad, en denuncia de una situación en la que los servicios públicos más esenciales se están viendo claramente afectados. Se están viendo claramente afectados por unas políticas en las que no se reconoce que hay trabajadores y trabajadoras en un estado de precariedad, porque la temporalidad es precariedad, y en el que no se reconoce que son esas instituciones que de manera medida han creado esa situación. Y por lo tanto solicitamos, y bueno, vamos a seguir movilizándonos para solicitar a las instituciones que hagan un análisis real de cuáles son las necesidades del empleo público en cada una de las diferentes instituciones, y que a través de procesos de negociación acordados con los sindicatos puedan proponer y llevar a cabo medidas reales de consolidación del empleo, de creación del empleo y de poner fin a los procesos de privatización que tanto daño y tanta destrucción de empleo han traído a nuestro país. Además, estamos viendo que desde Madrid o desde las diferentes instituciones judiciales, en lugar de poner solución a los problemas que tenemos de la temporalidad en el empleo, el problema se viene agravado porque nadie está poniendo encima de la mesa una solución real. Y como decimos, las soluciones reales vienen por un estudio en cada una de las administraciones y que cada una de las instituciones ponga encima de la mesa procesos de negociación que concluyan en la consolidación del empleo y la creación de nuevos empleos.